Hola, buen día y bienvenidos al módulo número 9, Universo Natural. Comenzaremos con la lección número 1, Modelos atómicos y configuración electrónica. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano es curioso, siempre ha requerido preguntarse varias de las cosas más básicas. ¿Qué es lo que es nuestro alrededor? ¿Y de qué está hecho? Hoy podemos dar una cuanta definición al respecto. Podemos decir que la materia, para empezar, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Desde hace milenios, el ser humano se lleva preguntando de qué está hecho, en su nivel más básico, todo lo que nos rodea. Principalmente entre los años 600 a 300 a.C., en Grecia, los filósofos comenzaron a preguntarse cosas al respecto. Por ejemplo, Tales de Mileto afirmaba que las cosas estaban hechas de agua, cómo ésta era necesaria para la vida y porque creía que la tierra flotaba sobre el agua. Otros filósofos, como Anaxímenes de Mileto, creían que la materia estaba formada de aire. Creían que el aire podía transformarse en todas las cosas que había a nuestro alrededor. Heráclito, de la ciudad de Éfeso, creía que la materia estaba hecha de fuego, porque el fuego representaba el cambio, y otros filósofos creían que la materia estaba formada de tierra, porque de ahí era de donde obteníamos todo, y todo lo que vivía al morir eventualmente regresaba a ella. Había otros filósofos, como Empédocles, que decían, no es solamente uno, sino 4 elementos: agua, aire, fuego y tierra. A partir de las ideas de Empédocles se desarrollaron ideas un tanto más elaboradas. Por ejemplo, las ideas de Aristóteles, que decían que la materia estaba hecha no solo de los 4 elementos, sino de 4 propiedades: calor, sequedad, frío y humedad. Y que estas propiedades eventualmente llegaban a formar estos elementos. Hubo también muchas otras ideas respecto a de qué estaba formada la materia. Filósofos como Pitágoras creían que estaba formada en su nivel más básico de números, aunque es un concepto ya muy abstracto. Otros, como Leucipo y Demócrito, creían que la materia simplemente estaba formada de partículas muy pequeñas, que si cortábamos, por ejemplo, una pieza de madera tanto como pudiéramos, llegaría el punto en el que ya no la podríamos separar más en partes más pequeñas, que llegaría a una parte muy pequeña, indivisible. Fue ahí que acuñaron el término átomo, que viene del griego átome, que significa alfa privativa, que indica lo que no puede ser o lo que no tiene, y tomé, que significa corte o división, así que significaría lo que no tiene división. Las ideas de Leucipo y Demócrito realmente no tuvieron mucho éxito ni popularidad. Por casi 2 milenios se creyó que toda la materia estaba formada de los 4 elementos. Por 2 milenios, la gente, los alquimistas e incluso los primeros científicos creyeron que la materia estaba conformada de estos 4 elementos. Y esto fue así hasta que llegó la revolución química en el siglo XVIII. Aquí, en este punto de la historia, comenzaron a descubrirse nuevos elementos que siempre habían estado ahí, pero no se había tenido la oportunidad de observar o experimentar con ellos. Como bien podrían ser el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y una multitud más. Al ver que la materia podía seguirse dividiendo y que estos últimos elementos ya no se podían reducir a nada menor, se optó por comenzar a descartar la idea de los 4 elementos y tomar estos nuevos elementos descubiertos como la base de los compuestos. Una de las principales personas que participó en la revolución química fue Antoine Lavoisier, que fue del equipo que descubrió el hidrógeno y, con todos los descubrimientos que se estaban haciendo en la época, fue de los primeros en empezar a darle forma a la química.
por su trabajo descubriendo cómo funciona la combustión y dando nombre sistemático a los compuestos, es que se le considera el padre de la química. A partir del trabajo de Lavoisier y de todos los científicos que participaron en la revolución química, Dalton comenzó a formular el primer modelo atómico oficial. Él pensaba que los átomos era la forma más pequeña que existía de estos elementos puros, que eran pequeños y completamente indivisibles. Él, en la mayoría de sus representaciones, los podía imaginar como esferas, y además enunció su ley de las propiedades múltiples, que decía que dos o más elementos se combinaban en proporciones fijas para dar un compuesto. Como por ejemplo, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno se unen para formar agua. Casi 100 años después de que Dalton enunciara su modelo atómico, Thomson enunció el suyo. Experimentando con rayos catódicos, descubrió que los rayos que aparecían en los tubos que utilizaba estaban cargados negativamente. Llamó a esa nueva partícula electrones y, según su modelo atómico, estos se encontraban sobre la superficie del átomo. A partir de esto, creó un modelo que se conoce coloquialmente como budín de pasas. Unos 20 años después del modelo de Thomson, Rutherford enunció el suyo, puesto que experimentando con partículas radioactivas, descubrió que unas de ellas estaban cargadas negativamente y eran iguales a los electrones, pero había otras que estaban cargadas positivamente. Fue entonces que enunció que el átomo estaba conformado por dos partes, un núcleo cargado positivamente y un grupo de electrones que giraban rápidamente alrededor de él como si fuera una cáscara, una cápside. Posteriormente, a partir del modelo de Rutherford, Bohr anunció el suyo. Él organizó los electrones de una forma más sistemática. En vez de organizarlos como una nube sin necesidad de orden, los ordenó según sus orbitales, que habían sido descubiertos utilizando ciencias como las matemáticas y la física. Dijo que cada uno de estos orbitales correspondía a un nivel de energía y lo asemejó a las órbitas que siguen los planetas alrededor del Sol, salvo que en este caso varios electrones pueden estar sobre la misma órbita. Y finalmente, el modelo atómico más reciente, completo y complejo a la fecha es el de Dirac y Jordan, que fue enunciado a partir de la mecánica cuántica que se encontraban formulando. Este modelo ya no únicamente habla de un átomo que contiene un núcleo en el centro y electrones a su alrededor organizados en niveles, sino que ahora también nos dice que hay subniveles o bien orbitales en los que se puede encontrar. Los orbitales que existen hasta la fecha son S, P, D y F. El orbital S tiene forma esférica, el orbital P tiene tres formas, pero juntas forman una especie de, digamos, flor de 6 pétalos, podríamos llamarle así. El orbital D y el orbital F son de formas bastante más complejas, difíciles de explicar. Estos orbitales pueden contener un número concreto de electrones cada uno. El orbital S puede, por ejemplo, contener 2 electrones, el P puede contener 6, el D puede contener 10 y el F puede contener 14. La determinación de estos suborbitales y en general de muchas demás cosas respecto a la posición de los electrones la podemos tener a partir de los números cuánticos N, L, M y S.
El número cuántico n nos indica el nivel de energía en el que se encuentra un electrón y puede ir del 1 al 7. El número L es el número secundario y nos determina la forma que tiene el espacio en el que se encuentra un electrón. Por ejemplo, si tuviéramos un número L con valor 0, estaríamos hablando de un orbital S. Tuviéramos 1 con valor 1, estaríamos hablando como un orbital P. Con valor 2, orbital D. Con valor 3, orbital F. El número L se calcula a partir del número n, con la fórmula L es igual a n menos 1. Así, por ejemplo, si tuviéramos un número n igual a 2, el número L nos daría n menos 1. Por tanto, si n es 2, 2 menos 1, L igual a 1. Ok. El número m nos indica el número de configuraciones que puede tomar un electrón en un suborbital. Ese se calcula multiplicando L por 2 y sumándole 1. Siguiendo el ejemplo anterior, si tuviéramos un número L que fuera 2, entonces 2 por L sería 2 por 2 es igual a 4 más 1, 5. Y el número S indica la orientación que puede tomar un electrón en ese suborbital. Y este puede tomar un valor de más un medio o menos un medio. Así, vamos a regresar a un inicio. Supongamos que n sea igual a 2. Utilizando la fórmula, tendríamos que L es igual a menos 1, ¿ok? L es igual a 2 menos 1, por lo que L sería igual a 1. M, que nos daría las orientaciones, sería igual a 2L más 1. Pues ok, 2 por 1, 2 más 1, 3. Estaríamos hablando que tiene 3 orientaciones. Y el número S nos diría que tiene que los electrones que hay pueden tomar un valor de más un medio y menos un medio. Así que, tomando en cuenta que hay 3 posiciones, digamos, por tanto tendríamos 3 de más un medio y 3 de menos un medio. Esto nos diría que hay un átomo en el nivel 2 con L igual a 1 y 1 nos determina la forma del orbital. Cuando es 0 es S, cuando es 1 es P. Este es un orbital P. Tiene un número magnético de 3 y eso nos dice que está en alguna de las 3 posiciones del orbital P. La posición 1, la posición 2 o la posición 3. Cada una pudiendo contener 2 electrones. Y el número S puede tomar alguno de los 3 valores de más un medio o de menos un medio. A partir de los conocimientos y propiedades generadas a partir del modelo atómico de Dirac-Jordan y los números cuánticos, tenemos la configuración electrónica. La configuración electrónica es una representación del ordenamiento que toman los electrones en un átomo. Este se rige por el principio Aufbau, que nos dice que los orbitales de menor energía se llenan primero que los de mayor energía si es que hay lugar disponible. Primero, tenemos los 7 niveles de energía. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cada nivel puede tener sus subniveles. Mientras más grande sea el nivel de energía, más subniveles puede tener, más orbitales. Tenemos el
subnivel u orbital S, que mostremos como S2 porque el orbital S puede contener dos átomos. Luego tenemos el orbital P. A partir del 2, el 1 aún es muy pequeño para tener un subnivel P, un orbital P. Y el orbital P puede contener 6 electrones. Después tenemos el orbital D, que puede contener 10 electrones. Y el orbital F, que puede contener 14. La forma concreta en la que los electrones pueden ir ocupando las suborbitales se puede mostrar según el diagrama de Mueller, que nos indica, según el principio de Aufbau, cuál es el orden en el que los orbitales se llenan, los orbitales de cada nivel. Primero, comenzamos con el orbital 1s2. Después se llenaría el 2s2, 2p6 y 3s2, 3p6 y 4s2. Luego pasaríamos al orbital 3d10, al 4p6 y al 5s2. Vemos la tendencia de que se llenen primero los de menor energía. A pesar de que ya vamos en el nivel 5, vemos que el nivel 3d10 se llenó primero, después de completar el 4s2. Después del 5s2 seguiría el 4d10, 5p6 y 6s2. Siguiendo este diagrama, el siguiente sería el 4f14, 5d10, 6p6, 7s2 y seguimos a 5f14, 6d10 y 7p6. Aquí, más abajo, podremos seguir a un orbital 8s2, pero al menos hasta la fecha no hay átomos, ni siquiera los sintéticos, los elaborados en laboratorios nucleares, pero ni siquiera átomos sintéticos pesados con los suficientes electrones como para requerir ubicarlos en un nivel de energía 8. Vamos a ejemplificar haciendo la configuración electrónica del elemento níquel. Para encontrar el número de electrones que tiene para repartirlos entre sus suborbitales, lo que tenemos que hacer es buscar una tabla periódica y observar su número atómico. El número atómico nos indica el número de protones que tiene. Y si su número atómico es de 28, su número de protones es igual a 28. Y a su vez, como el número de electrones debe ser igual al número de protones para mantener un átomo como carga neutra, entonces el número de electrones también es de 28. Sabiendo que tiene 28 electrones, ahora sí comenzamos a seguir el principio de Aufbau para hacer la configuración electrónica. Vamos a poner 2 electrones en cada suborbital. Primero tenemos el orbital S del nivel 1. Ahí colocamos nuestros 2 primeros electrones. Los representamos con una flecha arriba y una flecha abajo. Luego tenemos el orbital S del nivel 2. 2 electrones, uno arriba y uno abajo. Luego tenemos los orbitales P. Y ahí colocamos 2 electrones en cada uno. Pero en los orbitales P, D y los siguientes hay que notar una cosa. Se comienza colocando un electrón por cada suborbital. Y una vez colocado ese uno, colocamos el segundo. Para saber cuándo o dónde parar, simplemente hay que recordar bien el número de electrones que hay que repartir. Hasta el momento van 10, faltaría repartir 18 más. Ahora seguiríamos entonces orbital S nivel 3, repartimos estos dos, llevamos 12 en total. Luego
nivel 3 y orbitales p. Repartimos primero uno en cada uno y llenamos con el segundo. Aquí ya van 18. Ok, faltaría repartir 10 más. Metemos 2 en el 4s, nivel 4 orbital s. Ahora nos faltarían 6. Y lo que se hace es contarlos al llenar el nivel 3D. Si aquí ya tenemos 10, mi error, eran 20 electrones, falta repartir 8 entre los 3D, por lo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podemos hacer un conteo para asegurarnos de que todo esté correcto, de que se haya representado el número correcto de electrones. Bien, serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 y 28. Y aquí estaría. Esta sería la configuración electrónica del elemento 28, que es el níquel. Ahora, probablemente alguien pudo haber notado que en algunas tablas periódicas se incluye en la parte en una parte, por ejemplo, en la tabla de la que tomé el modelo del níquel, la muestran acá. Acá se muestra, de hecho, el número de electrones que hay en cada una de las capas, en cada uno de los niveles. Es como si la configuración electrónica en sí ya estuviera hecha, ya la tuviéramos hecha. Podemos comprobarlo. Primero, hay 2 electrones en el primer nivel. Correcto, aquí están. Hay 8 en el segundo. Pues bien, 2, 4, 6, 8. Correcto. Luego hay 16 en el tercero. Hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Y por último, hay 2 electrones en el cuarto nivel. Estos 2 de aquí. Podemos ver que entonces una tabla que contiene ya la configuración, de hecho, nos puede ahorrar algo de tiempo, pero igual conviene saber cómo hacerla a mano.